mundo en Fórmula Noticias fin de semana. El mundo en la mira de Carlos Rajo, a quien saludo con gusto hasta la ciudad de Nueva York. Allá son las 9 de la mañana con 30 minutos. Y Nueva York ayer se convirtió en centro de la noticia, una gran manifestación de parte de centenares, miles de personas que llegaron a las puertas de la Terminal 4 del aeropuerto John F. Kennedy para protestar contra esta medida que firmó Donald Trump y que vetaba el ingreso de ciudadanos de 7 países con mayoría musulmana a los Estados Unidos. Carlos, ¿cómo estás? Hey, ¿qué tal, primo? Estamos bien, gracias. Muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada. Pues las cosas van y van en una escalada inclemente, Carlos. Ayer hablábamos de lo que pasaba con Estados Unidos, con Trump y México. De repente las cosas dan un giro y las baterías de Trump se enfocan hacia los musulmanes. Ayer leía un tuit: Trump va contra los latinos, luego va a ir contra los musulmanes, luego va a ir contra los homosexuales, después contra las mujeres, y esto es algo que no va a parar. ¿Qué estás percibiendo tú ahí en el centro de la información, Carlos? Bueno, en primer lugar hay que decir lo que no sorprende, ¿no? Ya se esperaba, son sus promesas. No quiero sonar que estoy justificando, simplemente explicando. Son sus promesas de campaña. Ya ves, con esto por un lado responde a la necesidad de satisfacer a esas bases, ¿no? Ya ves que hay una parte del electorado estadounidense, de la sociedad estadounidense, que equivocado, qué sé yo, por qué razones, está obsesionada con esta idea de los musulmanes, ¿no? Esto uno. Digo obsesionada porque es eso, es una obsesión. Si lo aterrizás, la idea esta de los musulmanes, es cierto, los que hicieron los ataques terroristas allá en el 2001 eran musulmanes, pero vinieron de países que no están en la lista de los 7 países sí, ahora, es increíble. Blancos. Lo cual no tiene sentido absolutamente. Pero bien, te decía, entonces, por un lado, si hace esta medida para satisfacer a esta gente, para tirarles un hueso colorado, ya ven, aquí estoy cumpliendo lo que prometí. Pero al mismo tiempo, primo, hay cierta verdad en la mente de él. Es decir, hay todo un sector político estadounidense, y en este caso, comenzando por Trump, que está obsesionado con esta idea de que hay, que te dijera, el Islam radical, le llaman ellos, y con eso envuelven básicamente a todo el Islam, ¿no? A más de 1.000 millones de musulmanes que hay en el mundo, ¿no? Que están contra Estados Unidos. Es una obsesión que tienen esta gente con eso. Entonces, repito, todo esto cae dentro de esa lógica, si se quiere, ¿no? Hay gente ahí alrededor de Trump, no solo Trump mismo, que por años han vivido con esta teoría de la conspiración, si querés, de que hay toda la religión musulmana está contra Estados Unidos, cosa que ni siquiera George Bush compraba ese argumento, ¿no? George Bush lo podía criticar de 1000 cosas, pero él siempre hizo punto de honor de decir: no estamos en guerra contra los musulmanes, ¿no? Es simplemente la gente que nos atacó. Entonces viene esta medida, ha generado caos, ha generado mucho protesta, repudio. Para que tengas idea, eso que tú mencionabas en el aeropuerto Kennedy, fue una cuestión casi espontánea de la gente, ¿no? Llegar y manifestarse y protestar ahí. Lo que ha pasado, primo, no es que se haya, que te dijera que el juez haya cancelado la orden o que la haya descarrilado. Simplemente lo que hizo la juez esta federal de Brooklyn, es decir, la gente que está llegando a los aeropuertos de estos 7 países no los pueden regresar, pero no queda claro si van a seguir detenidos, por cuánto tiempo van a seguir detenidos, y tampoco esta orden de la juez quiere decir que cancela la idea, el corazón de la orden, que es no dejar que más gente siga llegando de estos 7 países. Entonces es relativamente limitado, pero sin embargo es simbólico, porque es la primera vez, primo, obviamente solo en una semana de presidencia, sí, que una figura, en este caso no política, sino que judicial, ayer hablábamos de eso, que yo decía, el sistema judicial tiene que comenzar a parar esto. Es la primera vez que alguien dice: momento, esto no está bien, porque, insisto, como lo sugerí ayer, los republicanos es una vergüenza. Nadie ha dicho una palabra condenando, diciendo esto está mal. Todo el mundo guarda silencio absoluto, todos los
republicanos prefieren tragarse ese sapo amargo de lo que significa que saben que esto no es correcto, pero no protestan. Y los demócratas tampoco se organizan, ¿no? Hasta el momento es la sociedad civil, Carlos, la que ha respondido a los agravios de Trump en todos los sentidos. Los demócratas, que te dijera, protestan, pero quizá nadie les escucha, nadie les hace caso, no sé, pareciera que no sé dónde están, la verdad, no sé dónde están, no hay un líder demócrata para comenzar a nivel nacional. El más conocido es Schumer, que es el senador por New York, que es el líder de la minoría en el Senado, pero el tipo, él vive obsesionado con sus cosas internas, porque son las que lo eligen, ¿no? En New York, muy raro, no hablan nada, Pelosi, que te dijera, ya pasó, ya está muy grande, qué sé yo, nadie le hace caso, en fin, no tenés una figura demócrata con voz nacional y que la prensa le siga. Entonces, ciertamente, como tú lo sugerís, es la sociedad civil la que de manera espontánea, otras veces organizada, es la que está poniendo, y en este caso, una juez que, aunque sea menor, la piedra en el zapato que ha puesto, al menos simbólicamente dice, momento, algo aquí no está funcionando, tenemos que respetar las leyes y los procedimientos de Estados Unidos. Lo que sí queda claro, Carlos, es que estas medidas, por lo menos esta primera semana, lo que pinta es una presidencia, una administración de choques permanentes en lo interno y en lo externo. Ya se están viendo incluso pues declaraciones, manifestaciones oficiales, ¿no? En otros países, en Europa, por ejemplo. Si bien Trump ayer platicó con Vladimir Putin y reafirmaron este acercamiento que han tenido desde los últimos meses, pues también hubo reacciones de parte de François Hollande, ¿no? El presidente francés, criticando duramente la postura de Trump frente a la Unión Europea. Angela Merkel también se toma la palabra y censura todas estas medidas que van en contra de los refugiados. El propio primer ministro de Canadá, Trudeau, que si bien pues fue noticia para nosotros los mexicanos esta semana porque decidió que Canadá tiene que negociar por separado el TLC, también se opone o le pone resistencia a las decisiones de Trump y dice, aquí también los refugiados son bienvenidos. Hay como que hay una impresión de una tensión permanente que podría marcar este periodo, y eso es muy complicado, Carlos. No, pues solamente tenés que recordar, ir a leer de nuevo lo que dijo en su discurso inaugural Trump, ¿no? Claro. Es un discurso retrógrado, es un discurso que va contra todo lo que son los precedentes del discurso de toma de posesión de presidentes de Estados Unidos, en el sentido de abrirse al mundo, de recordarle al mundo, para bien o para mal. Yo sé que a la izquierda en Latinoamérica no le gusta esto, pero para bien o para mal, Estados Unidos es que te dijera, por ser la potencia, la primera potencia militar del planeta, de alguna manera el balance que ha mantenido este sistema internacional por los últimos 60, 70 años, ¿no? Entonces, es de locos pretender y decir, todo está mal, vengo a dinamitar esto, y Estados Unidos va a ser una isla enterrada en muros y no nos importa lo que está pasando en el mundo, ¿no? Es una idea, te dijera, que a los europeos, al menos a los europeos tradicionales, no a los nuevos dictadores que hay, autoritarios, líderes autoritarios, sí, que hay en que te dijera en Europa del Este, pero en la Europa occidental esto no casa, ¿no? Porque la idea ha sido siempre un capitalismo en el cual todas estas élites se benefician ciertamente, pero que es en el cual ha ido el consenso internacional, por los últimos 60, 70 años, no parecen haber alternativas. Entonces, que salga este tipo populista, dinamitando, cerruchándole el piso a todo, que te dijera, genera, por supuesto, tensiones y críticas de todos lados, ¿no? Hay otros, ya ves, vino la primer ministra de Inglaterra, de Gran Bretaña, conservadora, entonces tratan de adecuarse ahí con Trump, de no entrar en problemas con él, pero en general cualquier, que te dijera, líder decente del mundo, tenés que entrar en contradicciones, a no ser que te decidas tragarte el sapo amargo también, como han hecho los republicanos con todos los incentivos de Trump. No, bueno, es que es imposible. Pero por el otro lado, Carlos, y ya nos queda prácticamente un minuto, eso ocurre hacia afuera. Hacia adentro, pues también parece que se trata de dinamitar todo un esquema de
pues de derechos civiles, ¿no? Cuando le cierras la puerta a la migración, nada más porque sí. Cuando ves al vicepresidente apoyando a grupos antiabortistas, sí, vamos, no se quedaron cortos esos que decían retrasen sus relojes 300 años. Ciertamente, en una semana has tenido suficientes muestras para confirmar ese dicho, ¿no? Esto es una cuestión de regresar a la edad de piedra, ¿no? Es decir, es tremendo. No, cada vez que te despertaste, lo digo, aquí, al menos el sector, los 60 y tantos millones que no votaron por él, no lo pueden creer. Cada día, cada mañana es algo peor y peor y peor, y durante pasa el día 3, 4 órdenes ejecutivas. Por cierto, te pareciera que se le olvidó que quien legisla es el Congreso, claro. no el presidente. En fin, cada día es tremendo. A este ritmo no sé qué va a pasar, pero ciertamente está rompiendo no solo ese orden internacional que ha prometido romper, sí, sino por supuesto que mucho del consenso interno en Estados Unidos. Pues Carlos, ahí está esta primera semana aciaga de Donald Trump en la presidencia, y bueno, ninguna señal realmente ha sido positiva. Es un terreno en el que se está metiendo el mundo gracias a Donald Trump y a sus votantes, un terreno desconocido, un terreno pantanoso y un terreno en el que nada está claro, porque las reglas están rompiendo, porque las propias reglas de Trump, las reglas personales, son las que se están escribiendo, si es que existen esas reglas. Por último, a ver, Carlos, te quería preguntar de esta controversia que también no sé si estás enterado, de que ocurrió en México después del tuit que puso ayer el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu felicitando a Trump por la idea del muro y diciendo, pues a nosotros nos funcionó muy bien el muro, qué gran idea, ojalá que a usted le vaya bien con esta situación. ¿Cómo ves este planteamiento que además generó polémica y metió en muchos problemas al embajador de Israel en México por la fuerte presencia de la comunidad judía en nuestro país, y porque además, bueno, pues las relaciones con el pueblo de Israel son mucho mejores de lo que se plantea a través de este comentario en las redes sociales? Bueno, en primer lugar, no sorprende, primo, cualquiera que haya seguido la política israelí entiende, sabe lo que es Benjamín Netanyahu, ¿no? Que te dijeron, hombre sin principio, básicamente para él todo significa estar en el poder, ¿no? Entonces, no extraña, con esto necesitaba quedar bien, si es que la verdad no necesita, porque ya este planteamiento, esta idea ultraconservadora de la ultraderecha israelí está ya en el corazón de Trump. Entonces, no necesitaba quedar bien, pero en este caso, que te dijera, lo hace para quedar bien. Sobre el muro, es por decirlo menos, que te dijera, complicado, ¿no? Ese muro, por supuesto que ciertamente ha traído quizás seguridad a Israel, pero es un muro condenado por la comunidad internacional, es un muro que ha tomado enormes partes del territorio ocupado militarmente por Israel, territorio que le corresponde a los palestinos por acuerdo internacional, por el consenso de la comunidad internacional. En fin, me parece que lo menos que podía suceder es que la comunidad judía en México de alguna manera tuvieran que condenar, no podían quedarse callados ante esta situación, aunque yo sé que al final de cuentas, que te dijera, todos apoyan la mayoría apoyan a Netanyahu y Israel, pero bien, qué bueno que al menos tuvieron la dignidad de decir esto no puede ser, ¿no? Así es. Pues Carlos, yo te agradezco como siempre la llamada y siempre es un placer platicar contigo para entender lo que está pasando en el mundo y específicamente en Estados Unidos, que vaya que es difícil entenderlo en estas épocas. Gracias, primo, y vamos a seguir. Esto no termina, te digo, no. Uno esperaría que lo de ayer de esa juez, por cierto, es una juez que en su momento puso Barack Obama, es decir, ya con eso te diría que es una juez liberal, al menos, o centrista. Uno esperaría que el sistema judicial poco a poco va a seguir, va a poner su palabra, va a estar en el juego, porque van a haber muchas más demandas precisamente ante todo lo que está haciendo Trump. Sin lugar a dudas. Gracias, Carlos. Gracias. Fuerte abrazo hasta Nueva York.